Hola aventureros por el mundo. Bienvenidos a Tulsa, una ciudad llena de sorpresas y experiencias únicas. Quizás no la típica para ir de vacaciones, pero la verdad que cuenta con excelentes lugares para explorar y conocer. En este viaje, nos sumergimos en el corazón del centro de la ciudad para descubrir sus rincones menos conocidos y tesoros ocultos. Nuestro viaje no solamente se trataba de visitar familia en Tulsa, sino también de conocer el Bob Dylan Center, así que encontramos para hospedarnos por unas 4 noches en un hotel del downtown, a pasos del Bob Dylan Center y de otras atracciones. Por cierto, en el hotel se encuentra The Daily Grill, en donde la primera mañana probamos sus panquecas y luego todas las mañanas regresábamos por más. Estaban deliciosas. Nuestra primera parada nos llevó hasta parte de la famosa Ruta 66, en donde visitamos un típico diner para disfrutar un almuerzo bien americano en Tally's Good Food Café. Muy buena opción. Para continuar con un poco de historia de la Ruta 66, nuestro viaje incluyó una inmersión en la rica historia de la ciudad en el Cyrus Avery Centennial Plaza, un tributo a la legendaria Ruta 66 y su importancia en la historia de Tulsa y de Estados Unidos. Definitivamente es un bucket list para hacer un viaje atravesando toda la famosa Ruta 66. Aunque nos pareció que el centro de Tulsa no es lo más popular durante los fines de semana, lo cual fue bien por un lado poder respirar tranquilidad cuando explorábamos. En nuestro paseo, descubrimos el intrigante Center of the Universe, un lugar único donde la acústica desafía las leyes de la física y crea una experiencia auditiva fascinante. Estamos aquí en Tulsa. Oh my God, you hear it? Yeah. Bob Dylan. Y esto es el centro del universo. No sé si puedan escuchar el eco que al pararse aquí, justo en este punto, escuchas el eco de tu voz, como que te escuchas otra vez a ti mismo. No sé si te escuchan aquí en el video. Caminamos por toda el área del centro, probamos algunos lugares de comidas y bebidas, incluyendo un delicioso punto para helados. Luego regresaremos al centro otra vez, pero déjenme llevarlos hasta Gathering Place primero. Un espacio único que combina la recreación al aire libre con arte y cultura. Súper agradable para una tarde familiar. Puedes disfrutar diferentes puntos en este parque, incluyendo alquileres de kayaks o explorando un museo que cuenta con un montón de interesantes artículos e historia. Entre otros museos que visitamos fue The Sherwin Miller Museum of Jewish Art. Muy interesante, que de verdad se los recomiendo. Si buscas algo más familiar, el Oklahoma Aquarium es una buena opción. Aquí nos maravillamos con la diversidad de la vida marina y aprendimos sobre la conservación de los ecosistemas acuáticos. Aunque no somos de apostar, no podíamos dejar de conocer 2 casinos con sus respectivos hoteles.
River Spirit Casino y el Hard Rock Hotel en Casino Tulsa. Regresando al mundo de la música y el centro de la ciudad, desde que llegamos al aeropuerto ya veíamos letreros sobre el centro de Bob Dylan. Nos imaginamos que realizaron este lugar en Tulsa, ya que también se encuentra el centro de Woody Guthrie, quien fue un músico folclórico de Oklahoma influente entre los años 40 y 50, y fue un gran ídolo de Dylan. Yo, que no soy tan fan, mi esposo sí lo es, el lugar me pareció muy cautivador. De verdad que yo lo disfruté. No tanto como mi esposo, obviamente, pero valió la pena la visita. Nuestro vuelo de regreso a Orlando se suspendió por 24 horas. Y es de esos momentos que uno dice, bueno, no hay nada que se pueda hacer. Simplemente extendimos la estadía un día más y gracias a mi primo, que fue una excelente guía turística para nosotros, nos llevó a un hermoso manantial que ni teníamos en la mente visitar algo así. Terminamos pasando una excelente tarde, muy relajados en Cave Springs Swimming Hole, ubicado a casi 1 hora desde el centro de Tulsa. Si me sigues acompañando en este viaje, muchas gracias. Para seguir descubriendo lugares increíbles de Estados Unidos y el mundo, dale clic al botón de suscribir y a la campanita para que no te pierdas nuevos episodios. Nuestra visita a Tulsa fue una experiencia emocionante, llena de descubrimientos, aventuras y momentos inolvidables. La verdad que la pasamos muy bien. Me parece que los 3 días y 4 noches fueron perfectos para todo lo que hicimos. En nuestro blog también contamos con una publicación de los lugares en donde comimos, así que no dudes en visitarlo para conocer más de Tulsa. Hasta una próxima aventura turística. ¡Feliz viaje!